el frío y parece ser que tiene ganitas de una nevada, por lo menos por estos lados un poco más sureños que allá. Vamos a empezar con la primera clase de fisiología del sistema urinario. ¿Se escucha bien? Si no, me dicen, ¿eh? ¿Se Sí, escucha profe. bien, profe? Sí, profe, se escucha. Bueno. Los temas que vamos a ver hoy, vamos a hacer un repaso anatómico, histológico, enfocado principalmente en riñón. Vamos a ver las funciones renales, el filtrado glomerular, ahí nos vamos a detener más. Vamos a ver la expresión efectiva de filtrado glomerular, pero que tiene algunas diferencias con lo que ya vimos con el filtrado o el intercambio capilar, como así lo llamamos, pero la base son las mismas. Vamos a ver los factores que modifican este filtrado, que lo pueden modificar. Nos vamos a detener un poco en la autorregulación del flujo del glomérulo, es decir, la cantidad de sangre que le llega al glomérulo, la regulación tanto intrínseca como extrínseca del flujo sanguíneo renal y glomerular, y nombrar los mecanismos de formación de la orina que lo van a ver con Renzo mañana. Bueno, los objetivos así en general sería conocer y comprender cómo se realiza el filtrado glomerular, los factores que influyen, reconocer e interpretar los mecanismos que le permiten al riñón mantener un filtrado glomerular constante, ¿sí? Fíjense en esto, mecanismos que regulan un flujo para mantener un filtrado constante y valorar la importancia que tiene la función renal para el mantenimiento del medio interno. Profe, Profe. ¿está presentando algo? Sí, No se ve. voy a... Espérate, hice todos los pasos que me dijeron los días. Habla derecho, profe. Presentar ahora. Espera, que vuelvo todo para atrás. Para. Acá está. Y ahora, toda tu pantalla. Exacto. Y ahí le va a Acá, salir un cuadradito y lo toca y pone aceptar o no sé cómo le sale. compartir. Ahí está, compartir. Espera. ¿Ahora? Ahora sí. Ah, bueno. Me hubiera avisado enseguida. Siempre me olvido de cliquear la pantalla esa. Profe, Bueno, ¿puedo ocultar ese cartelito que aparece abajo? sí, Ay, no. ahí. Ahí. Sí, gracias. Bueno, lo que les estaba diciendo entonces. Bueno, los temas los escucharon, ¿no es cierto? Sí, profe. Bueno, y los objetivos ahí están. Ahora van a aparecer. No los voy a repetir porque no tienen mucho sentido. Ya están ahí. Bueno, entonces vamos a empezar primero con el repaso. Bueno, el sistema urinario en todas las especies domésticas, y nosotros nos vamos a centrar en las mamíferas, constan de los siguientes órganos: 2 riñones, cada uno con sus partes. De cada uno de ellos salen 2 llamados uréteres.
que ya llevan la orina, ¿sí?, hacia un saco, una bolsa en forma de una pera, que es distensible, llamado vejiga, donde ahí por un tiempo se acumula la orina, y la vejiga está conectada al medio ambiente a través de otro tubo semejante a los uréteres por su estructura histológica, que permite la eliminación de la orina al exterior del cuerpo. Bueno, cada especie tiene sus particularidades, ¿sí?, ya sea en la forma de los riñones, tamaño, peso, que va acorde al volumen del animal, más la posición de la vejiga y la ubicación de la uretra. De órganos ya, ¿sí?, o, digamos, tienen un sistema de filtrado de la sangre o de la linfa, un sistema de depuración del organismo, ¿no? Los encontramos en los invertebrados inferiores, y que este sistema de nefridio se va evolucionando hasta llegar al sistema urinario que tienen los mamíferos, que podemos decir que es el más evolucionado. Cada uno con sus particularidades. En líneas generales, nosotros las particularidades ustedes ya las han visto en anatomía e histología. Solamente vamos a recordar, en líneas generales, dónde están ubicados los riñones en los mamíferos. Pregunto. Abajo de las lumbares. Bueno, a ver, debajo de las lumbares está bien, pero tenemos varias vértebras lumbares, por lo menos 7. Ah, A dorso caudal. De las ¿Cómo? primeras Bien lumbares. ubicado. Son retroperitoneales. Muy bien. En las primeras lumbares, y en algunas especies podríamos decir que el primer tercio del riñón se encuentra por debajo de las últimas torácicas, ¿no? ¿Estamos? Que están protegidos por ahí, por las últimas costillas. Bueno, normalmente los riñones, a través de unos ligamentos y la grasa retroperitoneal, están sostenidos, ¿sí?, a los músculos lumbares, ¿sí? En algunos animales no están ubicados en forma, en algunas especies no están ubicados en forma paralela, ¿no?, sino que alguno está un poco más adelante, uno un poco más atrás, como es el caso más notorio del rumiante, que del lado izquierdo se le llama riñón flotante porque está más libre, digamos, se puede mover, desplazar un poco por el rumen. Pero en líneas generales están en esa zona, ¿no? Por lo menos, cuando les toque ya van a volver sobre esto cuando vean semiología y tengan que buscar de palpar riñón desde el exterior, lo van a hacer seguramente en ese ángulo entre la última costilla y las apófisis transversas de las lumbares, ¿no? De las primeras lumbares. Por lo menos no se van a ir allá en contra de la pelvis, ¿estamos? Bueno,
De los riñones, como les decía antes, salen dos tubos que se dirigen hacia caudal del animal, ¿no? Estamos hacia la parte posterior y que también van en la zona dorsal del abdomen y desembocan en la vejiga, en la parte, digamos, posterior, si se quiere, de la vejiga, en el triángulo En el trígono vesical, en ¿no el es? trígono vesical, vesical, no me salía, gracias, en el trígono vesical. Y acá, para tener en cuenta, hay que recordar de que esos uréteres desembocan, digamos, no en la parte ventral, sino en la parte superior también de la vejiga y en forma oblicua. Es un dato importante a tener en cuenta, porque si la vejiga se demasiado por una obstrucción, supongamos, en la uretra, ¿no? Esta forma que tienen los uréteres de desembocar, cuando la vejiga se cierra, cuando es ya exagerada la distensión de la vejiga, cierra este orificio de forma que tiene una desembocadura a los uréteres de la vejiga, no pase a los uréteres, pero en los uréteres se va a ir acumulando la orina que se va formando en los riñones. Hay que tener presente que los riñones, al igual que el corazón, los pulmones, trabaja siempre están funcionando. Por lo tanto, siempre están produciendo orina. Y otro dato a tener en cuenta: si bien la vejiga sirve para almacenar la orina durante un tiempo, una vez que la orina abandonó el riñón, podemos decir que es un fluido extracorporal. ¿Está claro esto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, en la última clase vamos a ver el reflejo de micción, así que no me voy a detener en eso, pero normalmente podemos decir que la vejiga se ubica sobre el piso de la pelvis y a medida que se va llenando, especialmente en lo que es en los rumiantes, equinos, ¿no? Esa vejiga va cayendo, se va deslizando sobre los músculos abdominales, ventrales, ¿no? Hacia la cavidad abdominal. Y dijimos que el último órgano de este sistema es la uretra, que es un tubo que también no tiene mucha distensión por sus fibras, por su estructura histológica, pero si lo comparamos con los uréteres, la uretra es un poquito más distensible, ¿sí? Bueno, la mayor diferencia está en la ubicación de acuerdo al sexo, ¿no? En los machos, como vemos acá, esto es de un equino. En los machos, en todos los machos de todas las especies mamíferas, la uretra se ubica en la parte ventral del pene, ventral y media del pene. Por lo tanto, tenemos que considerar que es una uretra relativamente larga, dependiendo la especie. Si comparamos un gato con un equino, hay mucha diferencia, pero
si comparamos macho y hembra de la misma especie, podemos sí decir que la uretra del macho es más larga y la uretra de la hembra es mucho más corta, y acá tenemos que recordar, ustedes deben recordar, que la uretra desemboca en el piso de la vagina, ¿sí? Prácticamente en lo que algunos llaman vestíbulo, o el límite entre la vulva y la vagina en sí, que es la zona del vestíbulo. Bueno, eso como anatomía en línea general. ¿Alguien quiere aportar algo? No, profe. Profe, Bueno, ¿puede ser sí, que la uretra del gato macho apunte hacia caudal? sí. Eh, en los felinos, no solamente en el gato, sino Sí, sí, sí. en los felinos, ¿sí? Y también algunos otros roedores, apunta hacia caudal. Sí, sí, apunta hacia caudal. Si van a ver el gato, eh, si no se agacha para orinar, ¿no? Que para la cola, la orina sale en dirección a las vértebras del gato, ¿no? E incluso a veces los gatos y el hurón, el zorrino, bueno, no confundamos la orina con la, la eliminación del líquido de las glándulas anales, ¿no? Pero pueden hacer como una aspersión incluso. Sí. Bueno, Bueno, gracias. nos vamos un poco a la anatomía del riñón y vemos que tenemos desde el exterior dos grupos de riñones. Un riñón, la mayoría de los riñones, todos de los mamíferos tienen forma en general de poroto, ¿no? Tienen forma de poroto. Dos extremos redondos, un borde dorsal eh, cóncavo y uno convexo. Bueno, y la diferencia estaría con que en los rumiantes, y especialmente en el bovino, estamos en el bovino, el riñón presenta lobulaciones, ¿está? ¿Sí? Esto lo han visto de anatomía ustedes. Simplemente decirle que esas lobulaciones, al igual que las lobulaciones del cerebro y de algunos otros, o las asas intestinales, sirven para aumentar la superficie del órgano. Podemos decir que el riñón de los equinos tienen una forma más a corazón, ¿no? Que a poroto, si lo comparamos acá, en estas dos figuras, pero bueno, son particularidades y también lo que a nosotros nos interesa acá recordar es que el riñón tiene por lo menos dos partes. En la parte externa, una corteza, ¿sí? Está en todos los riñones, la vemos acá en este lobulado y la vemos en este no lobulado. La corteza y una parte interna que normalmente se ve más roja, incluso si ustedes han visto en anatomía o alguien que haya presenciado una necropsia, van a ver que realmente, yo no sé si se ven bien los colores ahí, yo sí los veo bien,
se ve más roja y esa parte medular, ¿sí? Se ve así, ¿no? Naturalmente se ve así más roja. Ya vamos a ver por qué. Pero también en la zona de la médula y encontramos esta zona blanquecina, ¿sí? Que se llama normalmente ilio, que sería la entrada y salida, la entrada de la arteria renal, la entrada de nervios renales, ¿sí? La salida de la vena renal, la salida también de vías nerviosas eferentes y la salida del uréter. Acá en el riñón del rumiante también vemos esta zona, en este riñón entero y en este cortado vemos aquí que es mucho más central que en este riñón que viene en forma de poroto, ¿no? Que sería, llamémosle perro o cerdo, ¿sí? No tienen casi diferencia. Y bueno, y en el del equino vemos algunas particularidades, vemos que es más trabeculada la médula, ¿estamos? Es más trabeculada, ¿sí? La zona esta blanquecina no está tan concentrada, digamos, en un solo lugar. Y esto tiene que ver con una estructura que no está en el riñón de los equinos. ¿Que cuál es? ¿Qué preguntó, profe? El cáliz. El cáliz. El cáliz. Bueno, muy bien. Entonces, vamos viendo. Y nos vamos a ir profundizando. Vamos a dejar la anatomía en parte. Entonces acá tenemos un riñón. Acá lo vemos cortado. Vemos la corteza. Vemos la médula. ¿Sí? Acá vemos los cálices y la pelvis renal. Vemos la entrada de la arteria renal, la salida de la vena renal. No están los nervios que entran y salen, pero vemos el comienzo del uréter. Bueno, recuerden que asociado al riñón, en la parte craneal del riñón, está la glándula adrenal, ¿no? Pero que no tiene nada que ver con la funcionalidad renal. Y ahora nos vamos a ir metiendo adentro del riñón y vamos a profundizar en la corteza y la médula. Bueno, acá tenemos la cápsula renal, que es de protección, la corteza y la médula. ¿Sí? Bueno, fíjense qué es lo que hay en la corteza. ¿Qué es lo que hay acá en la corteza? Los glomérulos. La nefrona. Muy bien. Están los glomérulos siempre se ubican en la corteza, más lejos o más cerca de la médula, pero siempre en la corteza. También en la corteza vamos a tener parte de los túbulos de la nefrona. Vamos a tener el tubo contorneado proximal, el distal, parte del colector, pero en la médula, sí o sí, vamos a tener el asa de Henle, la gran mayoría de los túbulos
colectores y también acá la médula tiene los vasos rectos. ¿Estamos? Los vasos rectos. Bueno, acá le quiero mostrar una histología del glomérulo para que lo recuerden, ¿sí? Estos serían los capilares glomerulares. ¿Estamos? La cápsula de Bowman, ¿sí? Que parte de este esquema. Ya lo vamos a ver con mayor precisión. Y aquí ver la gran irrigación que tiene el riñón, ¿no? La gran irrigación renal. Bueno, acá está lo que les mencionaba antes de los uréteres que se desembocan en la vejiga en forma oblicua, ¿sí? Son estos. Estos son los conductos deferentes que corresponden al reproductor, las vesículas seminales que corresponden al reproductor, la próstata que corresponde al reproductor, pero que están muy asociados por la ubicación, ¿sí? Y porque estas glándulas también desembocan en la uretra, ¿no? Y acá para que recuerden las 3 capas que tiene la vejiga de tejido músculo elástico y que le permite la distensión. Simplemente eso. Bueno, y este ligamento, que es el ligamento umbilical, que está relacionado, que sería la antigua arteria umbilical durante la etapa fetal de cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, ahora vamos a entrar, vamos a abandonar esa parte general. Por ahí después vamos a volver, sobre todo a la parte histológica, porque nos hacen falta repasar algunas cosas, pero vamos a entrar a las funciones del riñón. ¿Vamos bien hasta ahora? Sí, profe. Ahí le estaba por decir, espera un segundo, ahí empiezo de nuevo el otro video. Bueno. Avísame vos. Listo, profe. Sí, ahí está. Bueno, entonces, miren la cantidad de funciones que tienen y estas son así como las más destacadas. Pero fíjense en esto. Excreción de productos metabólicos, ¿vamos? Como la urea, que proviene del metabolismo de las proteínas y principalmente del grupo amino. El ácido úrico, que proviene principalmente de la degradación de las purinas, ¿sí? Que son las bases púricas, pirimídicas, del ADN, del ATP, ¿estamos? También de esos grupos aminos. La creatinina, que proviene del metabolismo de la creatina fosfato, ¿sí? Que es un intermediario metabólico energético. La bilirrubina, que lo veíamos tiempo pasado, que se elimina como urobilinógeno, que le da el color a la orina, que proviene del metabolismo del grupo M, de la hemoglobina, ¿no? Fíjense lo importante que es esta función de excreción de productos metabólicos que la célula produce permanentemente.
Otra función destacadísima es la regulación del equilibrio del agua y de los electrolitos. Es decir, que el riñón nos regula a todos los individuos la cantidad, esto acá no es peróxido de hidrógeno, ¿eh? No, es agua. Hay que sacarle ese 2. Lo miré 150 millones de veces y no lo vi, lo veo ahora. Bueno, nos regula el agua, nos regula todos estos electrolitos que son sumamente importantes: sodio, potasio, cloro, calcio, los fosfatos, el magnesio, los bicarbonatos, los protones también, y un montón de otros, ¿no? Y también tenemos que decir que dentro de esta función excretora, el riñón excreta sustancias químicas que son de origen exógeno, como fármacos, toxinas, ¿sí? Ya sean de origen bacteriano o toxinas tóxicos provenientes de pesticidas, ¿no? Insecticidas, etcétera, etcétera, etcétera. Otra función importante reguladora es que interviene en la regulación del equilibrio ácido-básico, y aquí es para destacar que es el único sistema que es del organismo que se encarga de eliminar los protones que el cuerpo tiene en exceso. ¿Por qué? Porque los buffers de la sangre lo toman y lo liberan a los protones, pero no lo hacen desaparecer. El pulmón libera dióxido de carbono y en forma indirecta disminuye la cantidad de protones que se pueden formar. Pero es el riñón quien elimina la cantidad de protones que el organismo normalmente tiene en exceso. ¿Por qué decimos normalmente tiene de más? Si nosotros pensamos un ratito en que todas las células de nuestro organismo funcionan, y todas las células para funcionar necesitan producir energía, ya sea ¿sí? A través de la glucólisis, la cadena respiratoria que la producen, y ahí tenemos producción de protones que en su gran mayoría se unen al oxígeno y quedan neutralizados, pero puede haber también en algunos momentos de exigencia algunos que se vayan de ahí. Pero si nosotros tenemos en cuenta la hidrólisis del ATP constante en todas las células, la hidrólisis constante del ATP en todas las células, que es el gran productor de protones, siempre va a haber una cantidad de protones que el riñón debe eliminar. Por eso el pH de la orina en la gran mayoría de los animales es ácido, está en el rango de la acidez, salvo en algunos animales, como los rumiantes, si consumen un exceso de proteína, ¿sí? Pero normalmente el pH de la orina tiende a la acidez por esos protones que se eliminan. Eso también lo van a reforzar y lo van a ver en la última clase. El riñón tiene otras funciones importantes
que ya la hemos estado viendo. Una es la producción de hormonas como la eritropoyetina, y por lo tanto interviene en la regulación de glóbulos rojos, en el número de glóbulos rojos. Y la otra es como productor de renina, que interviene en la regulación de la presión arterial, del sodio e indirectamente del agua. ¿Sí? También el riñón tiene otras funciones destacadas, como son la activación de la vitamina D3, muy importante en el metabolismo del calcio, y otra función metabólica es la formación de glucógeno como reserva energética para su funcionamiento. Estas son las más destacadas. Puede haber, seguramente hay otras funciones que tiene el riñón. Bueno, y acá, Profe, sí, ¿qué vitamina activa el riñón? la vitamina D, D de dedo, la D3. Ah, La bien, D3. gracias. La interviene en el último paso de la activación de la vitamina D3. Digamos, la activa a la vitamina para que sea vitamina D3 activa. Bueno, y como puse acá abajo, las funciones de excreción y regulación del equilibrio hídrico electrolítico son las de destacar porque permiten mantener un ambiente estable para que las células realicen todas las funciones en forma normal. Bueno, ¿por qué los riñones pueden cumplir con todas estas funciones? ¿Qué opinan ustedes? Porque pueden, a través de los túbulos, eliminar o absorber, depende si necesitan algo más o algo menos. Pueden absorber mayor bicarbonato si se encuentran en una situación de acidez. Bien. También pueden ¿Y eliminar más protones. Bien, ¿y esos tubos a quién pertenecen? A la nefrona. La nefrona. Muy bien, muy bien. La nefrona es la unidad estructural y funcional del riñón. No nos tenemos que olvidar de eso, ¿no? Unidad estructural y funcional del riñón. Esa nefrona está formada por dos partes, principalmente por el corpúsculo renal y el sistema de tubos, ¿no? El corpúsculo renal, que sería esto que está acá, ¿sí? Y el sistema de tubos, que son todos estos tubitos amarillos que encontramos acá. Todo esto es la nefrona. Y fíjense que principalmente, acá al lado dice corteza y médula, el glomérulo, ¿estamos? Y, mejor dicho, el corpúsculo renal y el parte de los túbulos, como les decía antes, la gran mayoría de esos túbulos están ubicados en la corteza, mientras que uno de ellos, principalmente, el asa de Henle, en la médula. Hago hincapié esto porque después, cuando vean las funciones, tiene importancia la ubicación. Bueno, a ver, podemos recordar acá, ¿no? Que el corpúsculo renal está formado por el glomérulo y la cápsula de Bowman, ¿sí? Y el sistema de tubo, tenemos el tubo contorneado proximal,
el asa de Henle, que es esta U, que tiene dos partes, o tres, la descendente gruesa, la fina descendente, la fina ascendente, la ascendente gruesa, el tubo contorneado distal, ¿sí?, que desemboca en el tubo colector. Pero algunos autores le llaman a esta última porción del contorneado distal tubo colector. Cunningham, por ejemplo, le llama nefrona proximal a esta zona y nefrona distal a esta otra parte. Bueno, los autores por ahí tienen sus denominaciones. Una cosa importante a destacar es en cuanto a la histología, porque cada segmento tubular tiene sus células características, ¿no? Y el tipo de célula hace a la función de ese túbulo. En líneas generales, el glomérulo sirve para filtrar la sangre, ¿no? Filtrar la sangre. Si uno dice así, en línea general, ¿cuál es la función del riñón? Y uno, más allá que haga un desmenuzamiento de las funciones, la función máxima del riñón es filtrar la sangre, ¿sí? Esa es la madre de las funciones, filtrar la sangre. ¿Quién hace esa función? El glomérulo. El tubo contorneado proximal tiene una función importante que es fundamentalmente reabsorber agua y solutos, ¿no? Yo no me voy a detener en esto porque lo van a ver mañana. Pero sí, fíjense que para poder llevar a cabo esa función de reabsorción, fundamentalmente de solutos, las células del tubo contorneado proximal son unas células cúbicas, altas, con un ribete en cepillo muy importante y que tienen muchas mitocondrias, con un núcleo grande. Eso me dice que es una célula muy activa por tener muchas mitocondrias, núcleo grande, sistema retículo endotelial desarrollado y un ribete en cepillo muy importante para aumentar la superficie de absorción. El fluido tubular pasa por acá, ¿no? ¿Estamos? Por esta zona. Esta es la parte basal. Esto estaría en contacto con el intersticio y la sangre. ¿Se ubican? Sí, profe. Sí. La rama delgada del asa de Henle, tiene como función mantener la hiperosmolaridad de la médula, y acá lo que se produce fundamentalmente es en esta zona, una reabsorción de agua. En la descendente se reabsorbe agua, ¿sí? Por lo tanto, tenemos una célula, fíjense, muy plana, muy baja, con poco ribete en cepillo, ¿sí? Casi nada de mitocondrias, porque en esta zona solo se reabsorbe agua. Ahora, si nosotros nos vamos al asa ascendente gruesa, ya vemos que hay una célula más alta
con una mayor cantidad de mitocondrias, esto nos habla de que hay una gran producción de energía y un ribete en cepillo que no nos dice mucho. Quiere decir que la reabsorción es poca, pero hay acá muchas bombas, ¿sí?, ATPasas que trabajan. Fíjense que es una reabsorción de sodio, cloro, potasio y otros minerales, pero de forma activa. ¿Estamos? Principalmente estos tres, pero de forma activa. En el tubo contorneado distal también vemos una célula parecida al asa gruesa de Henle, ¿estamos? Cúbica, alta, con muchas mitocondrias, núcleo grande, un retículo endotelial mucho más presente que en la del asa gruesa, ¿sí? Y esto también es porque en esta zona del tubo contorneado distal se realizan los ajustes finos de una gran cantidad de electrolitos como sodio, potasio, calcio, magnesio, etcétera, etcétera, ¿no? Y después vemos esta célula que está aquí, que dice del tubo colector, que es esto, ¿estamos? Que no pertenece en sí a la nefrona, que es donde desembocan las nefronas y que es una célula cúbica alta con muy poco ribete en cepillo, prácticamente nada, porque no le hace falta casi, que tiene mitocondrias, pero que tiene un retículo endoplasmático algo desarrollado. Es una célula que principalmente va a reabsorber agua, va a permitir la reabsorción de agua y la eliminación de protones, ¿no? Entonces, ahí, bueno, por eso se encuentran también esas otras estructuras. Bueno. Tenemos que saber, tenemos que recordar desde histología, que seguramente lo habrán visto, que hay dos tipos de nefrona, la cortical y la yuxtamedular. Cortical, ¿qué nos dice? Que la nefrona, el glomérulo y gran parte de la nefrona está ubicada en la zona cortical del riñón. ¿Estamos? Y solamente parte del asa está en la médula. Las células yuxtamedulares están ubicadas cerca de la médula. Podríamos decir en la zona interna de la corteza, ¿sí? Adyacente, por eso yuxta, adyacente a la médula, y toda el asa de Henle está en la médula. A lo mejor este esquema puede ser un poquito más claro que está en colores, ¿no? Acá vemos la arteriola, ¿sí? Se capilariza, ¿no? Vuelve a formar otra arteriola. El glomérulo cerca de la línea que separa la corteza de la médula. Los túbulos contorneado proximal y distal están en la corteza, pero cerca de la médula. Y el asa de Henle, gruesa y fina, está totalmente en la médula. Y una cosa,
fíjense que el asa de Henle llega profundamente en la médula. Acá termina la médula, en esta zona. Acá ya tenemos los cálices, ¿sí? Acá ya tenemos los cálices. Termina, está metida totalmente dentro de la médula. Y fíjense otro detalle. Estos capilares que los llamamos vasos rectos, acompañan el asa de Henle hasta el interior de la médula. Hago hincapié en esto por la funcionalidad que van a ver mañana. Mientras que la cortical, si la comparan, van a ver que el asa es corta, ¿sí? Los capilares rectos también la acompañan, pero no está tan metida en la médula como en este caso. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, la médula, deben recordar ustedes, la médula renal es una zona hiperosmótica. ¿Estamos? Hiperosmótica. Y a medida que nos vamos metiendo más hacia el interior de la médula, más osmótica es. Partimos de 300 miliosmoles y llegamos a 1200 para el humano, 1400 en el perro, 1500 en el gato, lo van a ver bien mañana. Y podemos llegar en la rata canguro, una rata del desierto, a los 4500 miliosmoles por litro. Los animales que concentran mucho la orina, ¿cuál de estas dos nefronas tendrán en mayor cantidad? En la población total hay de las dos nefronas, pero ¿cuál de las dos nefronas tienen mayor población, los animales que más concentran la orina? Las corticales. Corticales. Mira, pensa. Medular. Sí, es medular. Fíjate, esto se va metiendo adentro y es larga. Y esto es hiperosmótico. Lo van a ver mañana. No me voy a adelantar más de eso. Sepan eso. Sepan que en las especies que más concentra la orina hay mayor cantidad de neuronas yuxta medulares que de las corticales, porque el asa se mete en esta zona de alta osmolaridad para poder reabsorber mayor cantidad de agua. ¿Quedó claro? Sí, profe. Profe, yo tengo una pregunta. En las corticales, ¿puede ser que no haya asa gruesa, asa fina ascendente? En la imagen anterior. Sí. No, No porque es me tan- acuerdo que había alguna que no la tenía, pero no me acuerdo si era una categoría de estas. Sí, depende de las especies. Yo tampoco te puedo decir con exactitud, pero hay algunas especies que no está tan desarrollada el asa gruesa ascendente. Ah, bien. Bueno, gracias, profe. Andate a un libro de histología. Bueno, vamos a repasar otra cosa que es importante para más adelante. La circulación renal. Fíjense esto, chicos. Los riñones reciben aproximadamente entre el 20 y el 25%
del gasto cardíaco. ¿Qué es el gasto cardíaco? El volumen de sangre que expulsa el corazón hacia la aorta y de ahí que vaya a los distintos vasos del cuerpo. ¿En cuánto tiempo? En un minuto. En un minuto. Supongamos un caballo de 500 kilos. ¿Qué volemia tiene? 40 litros de sangre. 40 litros de sangre. ¿De cuánto es aproximadamente el gasto cardíaco por minuto? Oye, ¿están los 60? Vamos, rápido con la calculadora, si no saben mentalmente. ¿Eh? Opinen, tiren, yo no los reto, aparte estoy acá, no les puedo tirar con nada desde acá. ¿Se fueron todos? ¿Y cómo tenemos que sacar? El Ni idea. 100% serían los 40. Y ¿El 10? de ese, Chicos, miren lo que uno descubre con esto de no poder hablarles de frente y dar estos teóricos, si no, no pasaría. Porque en las charlas personales siempre las dudas están ahí y uno se va acordando. El volumen minuto, ¿estamos? O sea, normalmente el volumen minuto es igual a la volemia. ¿Estamos? Es igual a la volemia. Quiere decir que los 40 litros eso pasan en un minuto por el corazón. ¿Estamos? En líneas generales. Están las variaciones, pero en líneas generales. Es decir, que si pasan 40 litros por minuto, si el caballo tiene un gasto cardíaco de 40 litros, el 25%, ¿cuántos litros son? 10. 10. 10. ¿Estamos? Bien, 10. 10 litros por minuto pasan por los riñones del caballo. Fíjense, 10 litros por minuto. Multiplíquenlo en una hora, que tiene 60, multiplíquenlo en 24 horas. ¿Estamos? Y la cantidad de sangre que pasa por el riñón. Fíjense el trabajo que tienen los riñones. Imagínenlo. Bueno, entonces, ¿cómo es la irrigación? De la aorta se desprende la aorta abdominal, de la aorta abdominal se desprende la arteria renal. Y recuerden que este desprendimiento de la renal no es en forma oblicua como casi todas las otras arterias, sino que es en forma recta, de ángulo recto. Y que las arterias renales son cortitas. ¿Se acuerdan de eso de anatomía? Miren acá, en este esquema. Prácticamente en ángulo recto y son muy cortitas. ¿Para qué? ¿Para qué será eso? Esa adaptación anatómica. El ruido es del mate que estoy tomando. Porque si es tanta la sangre que tiene que pasar, necesita que sea rápido. Y para que sea rápido, tiene que ser cortito. Bien. ¿Y qué le permite mantener? Y la cantidad de sangre, A esa sangre, ¿qué le permite mantener? la presión. La presión, una alta presión. Eso le permite mantener, ¿no? Bueno, de la arteria renal se van a desprender las arterias aferentes. Miren, acá, en este esquema, ¿ven el cursor?
Sí. Sí. Bueno, se va a desprender la arteria aferente porque ingresa al glomérulo. ¿Está bien? Al glomérulo aferente. De la arteria aferente se forman los capilares glomerulares. Este ovillo de capilar que hace un rato antes por allá le mostré histológicamente. ¿Se acuerdan? Sí. Bueno, y fíjense algo. Miren, los capilares glomerulares tienen una presión de ¿cuánto? 60 milímetros de mercurio. 60 milímetros de mercurio. ¿Se acuerdan cuánto era la presión capilar de los otros capilares, de los otros tejidos, más o menos? En el ingreso. 35. Baja. 35, ¿no? No te escuché. ¿Cuánta? 35. 35 para algunos autores, 27 para otro, 45 para otro. Fíjense, 60 acá. ¿Estamos? ¿Ah? ¿Para qué tanta? ¿Para qué tanta? A ver. Para que pueda salir más rápido. Claro, para que se expulse más rápido. ¿Se expulse más rápido que? La sangre. Che. Y Para que haya un flujo, sería. acá hay un ovillo capilar. ¿No? Para que pueda haber filtración rápido. ¿Cómo, flaco? Para que pueda haber filtración rápida, o sea, que la filtración sea rápida. Reabsorción rápida. No, como dijo el flaco, para que se pueda dar la filtración. Mire, vayan pensando. Yo le dije anteriormente, hace un rato, que la gran función renal era filtrar la sangre. Y es la función que tiene el glomérulo, filtrar la sangre, ¿no? Para eso se necesita esta presión alta. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Profe, ¿puede ser que no sea que necesite filtrarse más rápido, sino en mayor cantidad? Sí. Bueno, eso por ahí depende de algunas cuestiones. Pero me interesa que se aproximen a la idea de que esa presión sanguínea alta que está dada por la presión hidrostática, o sea, la presión del agua, del plasma, de la sangre, ¿sí? Es alta, tiene que ser alta para que se pueda en este glomérulo filtrar la sangre, por así decirlo. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, fíjense ustedes, tenemos arteria renal, arteriola, aferente, capilares, y de los capilares glomerulares, ¿qué sale? ¿Qué se forma? Se forma por una anastomosis las arteriolas eferentes. La arteriola eferente. Otra arteriola. ¿En todos los tejidos sucede esto? No. 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 Muy bien. Es en el único lugar donde se da que la arteria se capilariza y los capilares vuelven a formar otra arteriola que sale. Y por eso que sale del glomérulo se llama eferente. Ahora, presten atención acá porque esto le va a servir sobre todo para mañana. Miren, la arteriola eferente da dos tipos de capilares. Los capilares, acá me comí la C, mejor dicho, no se me pintó la C, estaba en blanco y bueno.
capilares peritubulares, ¿qué significa eso? Peritubulares. ¿A dónde están? Que están Cerca de rodeados. los túbulos. Muy bien, son estos que están acá. Miren, acá tiene la arteriola eferente que da dos ramas, que origina los capilares peritubulares que van alrededor del tubo contorneado proximal y del tubo, acá, tubo contorneado proximal y del tubo contorneado distal. ¿Estamos? ¿Se acuerdan? Miren acá. ¿Estamos? Acá tenemos el contorneado proximal y el distal. Los capilares que da la arteriola eferente, los peritubulares, se encuentran rodeando al tubo contorneado proximal y distal. Y fíjense una cosa, miren, la presión hidrostática que tienen esos capilares peritubulares. Muy baja, de 13 en promedio, ¿no? En promedio. Estos son promedios. En promedio, de 13. Miren la diferencia, de 60 a 13. ¿Sí? ¿Por qué esta gran diferencia de presión hidrostática? Porque ya se filtró todo en el glomérulo. Bueno, no todo. No todo, muy bien, no todo. Se filtró, pero principalmente, ¿qué se filtró? ¿Qué se perdió ahí? ¿Qué salió Agua. del capilar? Agua. Te lo demuestra las presiones. Mira, hidrostática 60, hidrostática 13. Fíjense la importancia en esto del glomérulo de hacer salir el agua. Y también la arteriola eferente da origen al otro tipo de capilares que por su disposición se los llama vasas rectas. Son capilares menos tortuosos, que son más rectos, como lo dice el nombre, y que acompañan, como les decía antes, al asa de Henle en la médula. ¿Estamos? En la médula. ¿Lo ven ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, acá lo ven más como vasos rectos, ¿no? ¿Sí? Que se los Sí. llama vasos. ¿Estamos? Bueno. Muy bien. Ahora sí, este esquema, cuando yo lo saqué, estaba en color de un libro, pero en aquella época lo escaneé y era blanco y negro y bueno, quedó así. Esto es rojo, ¿sí? Esto es amarillo, esto es azul, por eso le puse la flechita. Bueno, esos capilares arteriales, como cualquier capilar, en cualquier otro tejido, van dando origen a los capilares del extremo venoso, van formando las vénulas renales, y las vénulas renales van formando la vena renal, que la vena renal va a desembocar en la cava abdominal. ¿Estamos hasta acá? Sí. ¿Para qué sirve la nefrona? Ya se los dije. Profe, espera un segundo, así cambio de nuevo el video. Bueno. Voy a tener que acelerar el paso acá. La 5. Listo, profe. Ahí Bueno. puedes salir. ¿Para qué sirve la nefrona? ¿Qué me dirían ustedes? Para el funcionamiento del riñón. Bien, Porque bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué le podemos agregar? Para formar la orina. Bien. ¿Qué más? Para filtrar la sangre, reabsorber agua y metabolitos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
vamos a ver que la nefrona sirve para terminar de formar un líquido de excreción que le llamamos orina. Pero para eso hacen falta 3 pasos, ¿no? La filtración glomerular, que en parte ya la vimos, la vamos a profundizar. La reabsorción tubular, reabsorber, ¿estamos? A ver, fíjense, para que esto lo tengan siempre presente. Los nutrientes se absorben en el intestino. ¿Estamos? En el riñón se reabsorben. ¿Estamos? Ujú. El tercer paso es la secreción tubular. Secretar es como eliminar, ¿sí? Y algunos autores que ustedes van a leer ponen acá excreción de la orina, que sería eliminarla. A mí me parece que la formación de la orina está en estos 3 pasos, que lo vemos acá. Acá tenemos un esquema, un clásico esquema, la arteriola aferente que entra, se capilariza, y la arteriola eferente que sale y se vuelve a capilarizar, dando los capilares peritubulares. Y acá tenemos la cápsula de Bowman, ¿sabes? En esto que es el glomérulo renal o glomerular, se produce la filtración, el paso 1, acá está, con esta flecha, el paso 1, filtración. El paso 2 es la reabsorción de este tubo, del interior del tubo contorneado proximal, distal, colector, se reabsorben sustancias, pasan sustancias de este líquido tubular, también llamado fluido tubular. Hay sustancias que pasan a los capilares, ¿estamos? Y el tercer paso es la secreción. Sustancias que desde los capilares peritubulares son secretadas, eliminadas a la luz del túbulo. ¿Estamos? Cuando digo túbulo, puede ser contorneo proximal, distal, asa de Henle, colector, conector. ¿Está? Es para ir abreviando. Sí. ¿Se entiende, chicos? Sí, sí. Y el último paso, para algunos autores, como les decía, es la excreción, ¿sí? Que sería dada por esta fórmula: filtración menos reabsorción más secreción nos da la excreción. Cabe aclarar que algunos autores le llaman a este fluido que se formó acá por el filtrado, a mí me gusta llamarlo fluido tubular. Algunos le llaman orina renal. ¿Sí? Bueno, ¿están más o menos claros esos términos? Por eso yo acá abajo puse: la orina se origina primariamente como un ultrafiltrado del plasma a nivel del glomérulo. Y después va sufriendo modificaciones, ¿sí? Por reabsorción o secreción. Nosotros hoy
vamos a profundizar lo que es la filtración. Bueno, ¿dónde se realiza el filtrado glomerular? Ya lo estuvimos diciendo, pero este paso inicial tiene lugar en los capilares glomerulares, cuya estructura está diseñada para permitir el filtrado del plasma y retener los componentes. Acá presten atención. Retener los componentes celulares y las proteínas en su gran mayoría. ¿Sí? Retenerlos. Impide que se filtren. ¿Retenerlos dónde? Dentro del sistema vascular. ¿Estamos? Y ahí se produce un líquido que se llama filtrado glomerular. Bueno, entonces, vamos a ver. Esta sería la base. ¿Cómo está formada esa estructura que permite el filtrado glomerular? Está dada por el corpúsculo renal, ¿sí? Y el corpúsculo renal está formado por la cápsula de Bowman, que tiene dos hojas, una hoja parietal, llamada de un epitelio plano simple, y una hoja visceral de células modificadas llamadas podocitos. Entre esas dos hojas va a estar realmente, hay un espacio real, ¿sí? Un espacio real, que es el espacio de la cápsula de Bowman, que es ahí donde se colecta o se recibe el filtrado. El otro componente del corpúsculo renal es el glomérulo renal, que estaría formado por los capilares, que son capilares fenestrados. El otro día dijimos que todos los capilares tienen poros, algunos más grandes que otros. Estos, por el tamaño de los poros, se los llama fenestrados. Quiere decir que estos poros son un poco más grandes que los poros de cualquier capilar de cualquier otro tejido, con excepción de los hepáticos. Y acá entonces repasamos un poquito y vemos, ¿no? La arteriola aferente, ¿sí? Se capilariza, ¿estamos? Esto se capilariza, se vuelve a formar la arteriola eferente. Esto sería la capa parietal de la cápsula de Bowman. Y esto que vemos acá como un tejido sería la capa visceral de la cápsula de Bowman. Por lo tanto, esto es el espacio de la cápsula de Bowman, que va a desembocar en el tubo contorneado proximal. Y fíjense las células con sus ribetes, células gorditas, ¿no? Bien cúbicas, rellenitas, ¿no? Redondeada la parte superior, con muchos ribetes, células que trabajan mucho. Y también acá vemos otra estructura que vamos a profundizar después, ¿sí? Pero esto que está acá, ya se lo voy diciendo, esto que está acá es parte del tubo contorneado distal. Fíjense ustedes, esto hay que tenerlo muy en cuenta. El tubo contorneado distal, por eso yo puse esto acá, el tubo contorneado distal pasa, fíjense acá, pasa por entre medio la arteriola aferente y la eferente.
Miren, este esquema no está en muchos lados. Fíjense, está el glomérulo, el contorneado proximal, ¿sí? ¿Estamos? El asa de Henle, el contorneado distal vuelve al glomérulo y pasa entre la arteriola aferente y la eferente. Y después va y desemboca en el colector. Esto es muy, muy importante tenerlo presente. Normalmente los esquemas nos presentan este tipo, bueno, acá todavía tiene color, pero nos presentan este tipo de nefrona. ¿Ven? Todo el contorneado proximal cerca del glomérulo y el distal a 1 millón de metros. No, esto vuelve a pasar acá. No sé por qué lo hacen así, pero bueno. Todos los esquemas, yo diría que están todos mal. Lo hacen por una cuestión de visión, pero no es así. Entonces recuerden, el contorneado distal vuelve a pasar entre la A y la E ferente. Y fíjense un detalle. Cuando ese contorneado distal o rosa se pone en contacto con la pared de las arteriolas, esas células de ahí se encuentran modificadas, ¿sí? Se las ve más pigmentadas, más coloridas, llenas de gránulos. Por eso se las llama mácula densa, ¿sí? Y bueno, vamos a ver después que todo esto forma el aparato yuxtaglomerular. Pero me encanta este esquema porque hay esto acá. ¿Lo ven, chicos? Esto que les estoy mostrando con el cursor acá. ¿Sí? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué será? Esas raíces ahí. ¿Qué serán? Y arterias que le traen sangre a las células que están ahí. Nervios. Eso es un nervio. Esas son terminales nerviosas. ¿De qué sistema son? ¿De qué sistema son? Nervioso. Ay, sí, qué nervioso. ¿De la parte simpática, profe? Simpático. ¿Se acuerdan? Yo les dije, las arterias únicamente reciben inervación simpática, salvo las coronarias, un poco de parasimpática. Y yo les dije el otro día, cuando vimos angiotensina, ¿no? Que había una actuación junto con el simpático, y el simpático llega acá, fíjense, llega acá. ¿Y saben qué? Porque después lo vamos a ver, no me quiero adelantar. Tiene efectos sobre esta zona, ¿sí? Del aparato yuxtaglomerular, y también hay terminales nerviosas simpáticas en el túbulo contorneado proximal, que van a favorecer la reabsorción de sodio. Y esto lo destaco porque fue una de las profes de fisiología de aquí, de la Universidad de Río Cuarto, que en un trabajo de investigación llegó a corroborar la acción del simpático sobre la reabsorción de sodio. Bueno, miren qué bonita esta microfotografía electrónica en color. Es una obra de arte, esto realmente. Sí, realmente. Es un espectáculo. Lo que la
la tecnología hoy nos permite. Yo cuando cursé lo único que veía era esos gráficos que nunca los entendí. Hoy la tecnología ya hace unos años nos permite ver esto. Es realmente una maravilla ver este glomérulo así, ¿no? Es espectacular. Bueno, ahora bien, ¿qué estructuras deben atravesar las sustancias que se filtran? ¿Qué estructuras deben atravesar las sustancias que se filtran? Las sustancias que se filtran ahí en el glomérulo, ¿no?, deben atravesar la barrera de filtración. Ya hemos visto la barrera hemato-gaseosa, por ejemplo, ¿no? Y esa barrera es importante para determinar la velocidad de filtración y la selectividad de lo que se va a filtrar o no. ¿Estamos? Bien. Esta barrera de filtración va a determinar entonces qué se filtra, cuánto se filtra, ¿sí?, desde el capilar a la cápsula de Bowman, y además permite el filtrado de grandes volúmenes de líquido plasmático con una elevada capacidad para restringir el paso de las macromoléculas e impide totalmente el paso de las células. Si nosotros encontramos un glóbulo rojo, un glóbulo blanco en el fluido tubular, es porque este capilar sufrió una ruptura. Estando sano, no va a permitir el paso de las células. ¿Estamos? Ni tampoco de las proteínas, y acá le hago una aclaración, pero que quede bien claro. Si en algún momento se le pregunta, alguien le pregunta, ¿se filtran las proteínas en el glomérulo? No. Y la opción es sí o no. Dicen no. ¿Estamos? Ahora bien, se sabe que las albúminas de bajo peso molecular, de aproximadamente 30 Dalton, se filtran. No todas, algunas. Y se reabsorben en el tubo contorneado proximal por fagocitosis. ¿Estamos? Se pueden filtrar las proteínas de muy bajo peso molecular. En líneas generales, concepto grande, importante que ustedes tienen que tener es que las proteínas no se filtran al igual que las células. ¿Está claro esto? Sí, profe. Bien. La barrera de filtración está constituida, como dice acá, por 3 capas. Y no 2, como en el resto de los capilares, como vimos los otros días, que era el endotelio y la membrana basal.
¿no? Acá son 3 capas. En este esquema vamos a ver el endotelio en rosa, que tiene agujeros, como lo ven acá, ¿estamos? Que son los poros. En celeste, la membrana basal, donde están apoyadas las células del endotelio. Y por fuera de ellos, esta red de tentáculos en amarillo, que provienen de una célula que parece un pulpo, ¿no? ¿Sí? Estas células son los podocitos, que son las células modificadas de la cápsula visceral, de la cápsula de Bowman en su capa visceral. ¿Se ubicaron? ¿Se ubicaron, chicos? Sí, Sí. profe. Bueno. Bueno. Esta barrera, entonces, la primer capa de la barrera es, lo vamos a ver por parte ahora, ¿no? Esas serían las 3 capas de la barrera. Vamos a ver por parte y vamos a empezar por la primera capa, que es el endotelio capilar fenestrado. Dice que los poros son entre 70 y 100 nanómetros de micra. Estos poros permiten la separación mecánica de elementos de la sangre, constituyendo la barrera molecular capaz de permitir el paso de agua y pequeñas moléculas de solutos e iones. La segunda capa de la barrera está formada por la membrana basal, que es esto en celeste, que está acá. Esto sería el endotelio capilar, este es el capilar. Estos son los poros, ¿estamos? Y esto, los podocitos, ¿estamos? Esta es la membrana basal del glomérulo. Esa membrana, no tomen en cuenta todo esto, esto lo que pasa es que fue hecho para otra cosa. Está formada por proteínas, diferentes tipos de proteínas, no importa. Sirven de sostén y unen la lámina a las células, tanto el endotelio como los podocitos. Pero esa membrana basal, lo importante es que presenta poros, pero fíjense, de 8 nanómetros, chiquititos, muy chiquititos. Estas son 2 fotografías electrónicas, ¿no? ¿Estamos? Estos son las células endoteliales, los poros, la membrana basal, los podocitos. Bueno, acá también lo ven, ahí están los poros. La tercera capa está formada por los podocitos. Los podocitos, como veíamos en este esquema, ¿no? Parecen como dedos prolongados, como si nosotros uniéramos los dedos de nuestra mano, ¿estamos? Como para cerrar las manos y hacer, no sé, tirar agua así, como un tipo bolsita, ¿no? ¿Estamos? Bueno, no se los puedo mostrar, pero se pueden dar cuenta. Interdigitar, entrelazar los dedos, pero sin que los dedos lleguen a la palma, sino dedo con dedo, ¿no? Así, dedo con dedo. Como lo ven en esta fotografía microelectrónica, ¿no? Este es un podocito y este es otro podocito y este es otro, ¿no? Y fíjense, ¿no? Podocito, 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 podocito. Y acá, miren, los podocitos. Y entre los podocitos quedan estos espacios, ¿no? Estos espacios. ¿Lo logran ver? Bueno. Dice que los podocitos son células especializadas, forman la hoja visceral de la cápsula de Bowman, son los que sintetizan la membrana basal.
Y acá vemos en más detalle, no importa mucho que se acuerden, pero lo que me interesa, acá tenemos la membrana basal y acá están los espacios entre los podocitos. Entre esos espacios no están libres, no es una zona totalmente liberada, sino que en esa zona, este es un podocito significa pie, ¿no? Este es un podocito, este es otro podocito, y entre esos podocitos se unen, y fíjense, por un montón de proteínas. No tengan en cuenta todas estas proteínas, pero sí ahí hay como una celosía, como una persiana de esas de barrio que se abren y se cierran, ¿no? Una persiana americana, dijera una canción del rock, ¿no? Bueno, como que se cierran y se abren esas proteínas, porque esas proteínas que están aquí, cerrando ese espacio, están conectadas a actinas y miosinas que están en el podocito, ¿no? Entonces, cuando la actina y miosina se contraen, cierran o abren el paso por estos espacios interpodocitos. ¿Estamos? O sea, ¿qué le quiero decir con todo esto? No es tan fácil que las células pasen. Tienen un montón de barreras, ¿no? ¿Eso para qué es? Para dar seguridad, que no se escapen ciertas sustancias importantes que no deben salir del torrente sanguíneo. Muy bien. Ahora tenemos que ver cuáles son las fuerzas impulsoras que impulsan a que las moléculas que pasan esa barrera lo puedan hacer, ¿verdad? ¿Me siguen? Sí, profe. ¿Los otros están vivos o están muertos? Sí, Acá ahora estamos. sí. Sí, profe. Estamos. Bueno. Entonces, esas fuerzas impulsoras van para que las moléculas puedan atravesar la barrera de filtración glomerular y van a determinar el filtrado. En definitiva, el filtrado glomerular está determinado por dos factores. Ese filtrado glomerular está determinado por dos factores. La presión neta de filtrado, PNF, presión neta de filtrado, ya es común a ustedes esta terminología, y un coeficiente de filtración capilar, coeficiente de filtrado. Entonces, acá, la tasa de filtrado glomerular, acá, cuando digo acá, digo capilares glomerulares, a diferencia de los capilares de los demás tejidos. La tasa de filtrado glomerular va a estar dada por la presión neta de filtrado, ¿sí? Presión neta de filtrado por el coeficiente de filtrado. Vamos a ir por parte, vamos a empezar viendo la presión neta de filtrado. La presión neta de filtrado, al igual que el resto de los capilares, está dada por la presión hidrostática del capilar, que dijimos que era de 60 milímetros de mercurio. Entonces, una fuerza que favorece el filtrado hace que el agua salga, ¿sí? Atraviese esa barrera que acabamos de ver, ¿estamos? Y junto con ella
las moléculas que la puedan atravesar, ¿sí? Las partículas que la puedan atravesar, y a la presión hidrostática del capilar se le opone, por eso el signo menos, la presión oncótica del capilar, es decir, la presión que dan las proteínas del glomérulo. Fíjense que acá se trabaja con 32 milímetros de mercurio de proteína, ¿estamos? Y también se le opone la presión hidrostática de la cápsula de Bowman, la presión que hay acá del fluido que ya se filtró, del fluido que está acá. Pero, ¿qué pasa? Es una presión baja, solo aproximadamente 18 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque ese fluido sigue fluyendo, se va yendo por todos los túbulos de la nefrona. No hay nada que lo ataje. Si acá nosotros le ponemos un cierre, por ejemplo, un cálculo renal, ¿qué pasa con la presión hidrostática de la cápsula de Bowman? Va a aumentar porque no va a dejar que se vaya el agua. Muy bien. ¿Y qué Y va a pasar? entonces, y se va a oponer a la filtración glomerular porque no va a haber mucha diferencia en hidrostática de la red capilar con la cápsula de Bowman. Entonces, si no hay diferencia de presión hidrostática, no va a haber filtración. No va a haber filtrado. Muy bien, no va a haber filtrado, ¿no? Entonces deja de funcionar el riñón. Ujú. Pueden ser cálculos o pueden ser cilindros de proteína, por ejemplo, en el caso de las nefritis, ¿no? Profe, y mi pregunto, si se llega a dar esto, ¿en cuánta cantidad puede ser patológico? ¿Me entiendes? Bueno, O sea, ¿puede llegar a que sea un problema si se tapan muchas o hay tantas que si se tapan... no. Hay un porcentaje que ronda entre el 20 y el 25%, ya entra de los glomérulos, ya entras con problemas. Perfecto. Ya entras con problemas. Bueno, entonces, esto creo que es fácil de entender. Tenemos la fórmula, tenemos las presiones ya conocidas, sino que acá en vez de intersticio, no deja de ser un intersticio, pero se llama cápsula de Bowman, ¿estamos? En vez de espacio entre células. Y entonces, la presión neta de filtrado sería la resultante de esta operación matemática, ¿no? La presión neta de filtrado es igual a la presión hidrostática capilar, que es de 60, menos la presión oncótica de la cápsula, perdón, la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, que es de 18, y la presión oncótica del capilar. El orden de esto es indistinto, ¿no? 18 más 32, porque tenemos que seguir esta fórmula, ¿no? Esta fórmula. 18 más 32 nos da 50. 50 menos 60 nos quedan 10. Quiere decir que en el capilar glomerular tenemos una presión neta de filtrado de 10, parecida a la de los demás tejidos. Pero vamos a ver que hay una pequeña diferencia. Volvemos, bueno, por el tiempo vamos a pasar, pero este esquema total después ustedes lo ven, pero es el mismo, sino que en otro esquema. Simplemente quiere decir que 10 milímetros de mercurio son los que se van. Y me quiero detener acá. Esto es un capilar sistémico como los que vimos el otro día. La presión hidrostática en el ramal arterial 37, en el ramal venoso 17. Fíjense que hay una disminución importante de 20 puntos
Y la presión oncótica se mantiene y es de 25. En el capilar glomerular tenemos otra presión oncótica más elevada, de 30. ¿Estamos? Y una cosa, fíjense, la presión hidrostática de la sangre que ingresa por el ramal de la arteriola aferente es prácticamente igual a la presión hidrostática en el ramal de la arteriola eferente. ¿Estamos? ¿Lo ven, chicos, estos? 55, 45, 60, profe. 50. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, a ver. ¿A qué se debe que la presión hidrostática en estos capilares cercanos a la aferente sea igual a la presión hidrostática o muy parecida a la presión hidrostática de los capilares que están ya en contacto con la eferente, a pesar de que se ha perdido una gran cantidad de sangre, de agua? ¿Se entiende? Sí, ¿A qué se debe? porque están todos comunicados ese tipo a través del vaso, ¿cómo es? Vaso comunicante, como que todos siempre tienen la misma cantidad de agua y de presión. Por más que salga por un lado y entre por el otro, siempre va a estar repartido todo igual. ¿Cuál es la diferencia entre esto y el tejido normal? ¿Qué es lo que hay acá? ¿Qué hay acá? Mira, ¿qué hay acá? ¿Qué hay a la salida de este ovillo de capilares? Mírame el cursor. Arteriol eferente. Una arteriola. ¿Y las arteriolas son vasos de qué? De las arterias. Sí, ¿De ya sé. resistencia? Muy bien, de resistencia. Entonces la arteriola eferente, ¿qué le está ofreciendo a la sangre que quiere entrar acá? Resistencia. Resistencia. ¿Está? Por eso es que se mantiene, ¿vamos? Se mantiene la presión hidrostática muy similar a la entrada que a la salida. Porque acá tenemos una arteriola que tiene músculo, igual que esta, ¿no? Las arteriolas tienen músculo, se contraen, son poco distensibles, ¿no? Entonces acá hay una gran resistencia para que este flujo que está acá, esta cantidad de flujo, salga rápidamente por acá. Esta arteriola le ofrece resistencia. Esa resistencia hace que la presión dentro del glomérulo se mantenga. ¿Lo pueden ver, chicos, eso? ¿Lo pueden imaginar? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces sí. Porque es muy importante eso, de podérselo imaginar por qué se mantiene similar la presión hidrostática en la entrada y en la salida del glomérulo. ¿Estamos? Bueno, Profe, hago el siguiente video. espérame un segundito. Bueno, si no te da más, espera, pero si podés esperar un cachito. Es No, que no, sigue, termino sigue, sigue. esta explicación nomás. Fíjense, la presión oncótica permanece constante en los capilares sistémicos, pero en los glomerulares aumenta progresivamente a lo largo del capilar. Esto es debido a la gran filtración que se produce, a la gran pérdida de agua, hace que la presión oncótica, no es que aumentaron las proteínas, sino que debido a la gran pérdida de agua, la presión oncótica aumenta.
¿Estamos? Si querés, cortalo. ¿Estamos bien el resto? ¿Cómo andamos? Sí, está muy bien. Bien, Va, Sí, ¿Están despiertos? pregunto, profe, ¿vamos a hacer un recreo? ¿Quieren hacer algún recreo? Sí, si es posible, sí. Bueno, hacemos un recreo ahora. cargamos el termo. ¿De cuánto tiempo? Y unos 20 minutos. Pero es capaz que nos vayamos a más de las 8 después, unos minutitos más, porque empezamos 20 minutos más tarde. Pero bueno, hacemos 20 minutos, así descansamos todos. Bueno, Dale. a las y 25 volvemos. Bueno, estamos, ¿listo? Nos vemos. Nos vemos.